Hola, bienvenidos al 15º episodio de La Tribuna Blanca. Y hoy vamos a estar hablando sobre la última jornada de Champions y el nuevo ridículo, uno más para la lista en este año y medio, de donde todo el equipo jugó mal, salvo quizás Mbappé y quizás Courtois, pero tampoco porque se comió 4 goles, pero igual, ¿no? Eh, no me gustó el partido de nadie, diría que solo salvo Mbappé, pero su partido sin balón y muchas veces con balón también dejó bastante que desear, pero bueno, las dos ocasiones más claras que tuvo las mandó guardar, así que por esa parte no se le puede decir nada y además en teoría meter 2 goles fuera de casa en Champions debería ser suficiente para por lo menos llevarte un punto, que era lo que Madrid necesitaba para meterse en el top 8. Ahora hay que jugar 2 partidos más de playoff contra el posible Bodo Glimt o contra el Benfica y veremos qué sucede ahí. Pero va a ser, obviamente, esto te complica, jugar 2 partidos más en febrero, te molesta, pero bueno, es lo que hay porque el equipo simplemente hoy no ha querido jugar, no ha querido dar su 100%, se ha visto, el Benfica ha ido con todo, ha ido a intentar ganar el partido con mucho ímpetu, mucha garra, buscando los duelos individuales y el Madrid no ha hecho nada de eso. El Madrid más bien ha tenido una actitud muy pasiva, como confiando que la clasificación ya estaba asegurada porque lo estaba. Prácticamente eh, el Madrid ha sido eliminado en los últimos 4 minutos por el gol del Sporting, pero, pero bueno, es lo que ocurre, ¿no? Cuando te confías te pasan estas cosas, ahora hay que jugar 2 partidos más en febrero, que se podrían haber evitado si los jugadores hubieran querido hoy mostrar la misma actitud que mostraron contra el Villarreal o contra el Mónaco, ¿no? Donde se sacaron buenos resultados y se vio una buena versión del equipo. Pero bueno, la verdad, para decir las cosas claras, los jugadores son unos hijos de puta y lo único que había que hacer era empatar y nos han medido 4. Y la verdad que si no es por Courtois podría y por errores propios del Benfica, porque no tienen delanteros tan élite, la verdad que podría haber sido 10 6 8 lo que sea. Pero el 4 les queda corto, el Madrid se ha quedado muy corto, para mí es un resultado engañoso. El Benfica ha sido muy superior en todo, en ganas, en fútbol, en ocasiones, y el Madrid se ha quedado muy mal. Así que ahora quiero hablar un poquito de todo. En primer lugar, voy a hablar de, para mí, la gran falta principal de este equipo, que es el medio campo. El medio campo, un día más, es una lágrima en general. El, el cuarteto, Tchouaméni, Camavinga, Guller, Bellingham, cada vez me produce más ganas de apagar la televisión, es la verdad. Un mediocampo terrible que no es capaz de hacerse dueño de ningún partido contra nadie, porque este mediocampo que lo estamos viendo no se pudo ser dueño de partidos como este, que son de un poco más de exigencia, pero es que tampoco se puede hacer dueño de un partido del mediocampo contra el Albacete, no se puede hacer dueño del mediocampo contra el Talavera. Entonces, ¿qué se puede esperar de estos jugadores? No sé si es calidad. Para mí, en parte, sí es calidad. Creo que jugadores como Chouameni son bastante mediocres, limitados con la pelota. Y Camavinga, que es un poco más dotado técnicamente, creo que le falta el IQ. Y además, creo que también es un jugador que actualmente no está concentrado en el fútbol. Creo que está más concentrado en hacer su estúpido peluquería y demás cosas que en estar pensando en ser un buen futbolista profesional. Y se ve, porque hoy día simplemente había que ver el partido, perdía todos los duelos, no ganaba un solo duelo, no recuperaba una sola pelota, y cada vez que cometía una falta o hacía alguna estupidez, lo primero que hacía era arreglarse la cola, en vez de intentar posicionarse bien o intentar ayudar al equipo. Su ingreso, en vez de ser una solución, no aportó nada, fue como tener otro, al mismo, a Tchouaméni de nuevo, solo que con amarilla, y para mí es un jugador que en 5 años, en lugar de evolucionar, yo hasta diría que ha involucionado bastante. Para mí es un jugador que no te aporta nada. Ahora para hablar de otro más del mediocampo, Tchouaméni, para Tchouaméni, otro partido ridículo de él. Yo lo he dicho en distintos episodios de esta humilde tribuna. Para mí me parece un jugador mediocre, es un jugador que le falta bastante para hacer nivel Real Madrid, en, tanto con pelota como sin pelota.
creo que con pelota es un jugador que no te aporta mucho, no tiene buen pase, no tiene buenos pases largos y no te genera juego. No es un jugador autosuficiente. Para mí, tanto Camavinga como Tchouaméni no son jugadores autosuficientes, son jugadores que necesitan de un jugador tocón, de un jugador con calidad técnica para poder mostrarse su mejor rendimiento, y eso es lo que me parece que es el principal problema. Otra cosa es Arda Güler, que para mí es un buen jugador, pero sin embargo, debido a la mala formación y que es el único que algo te puede aportar en salida de balón, pero sin hacerlo del todo bien, porque no es su puesto, no es lo que él está acostumbrado a hacer. Para mí se queda muy blando en esa posición. Es un jugador que en estos partidos de alta exigencia a veces lo veo con poco peso, pero sobre todo en esta posición de base. Creo que cuando sube un poco más es un diferencial. Lo vimos hoy día. En el momento donde él sube un poco más y Bellingham se pone un poco más atrasado, él ataca mucho más y es diferencial, que lo hizo hoy con una asistencia y lo ha hecho múltiples veces a lo largo de la temporada. Por algo es nuestro mediocampista con más contribuciones de gol, y es porque este chico, a la hora de estar cerca al gol, estar cerca al área, es un jugador que te aporta mucho, y yo creo que seriamente hay que comenzar a involucrarlo mucho más como titular definitivo. Porque para mí el nivel de Bellingham no es suficiente, que voy a hablar de él ahorita, es un jugador que no te está ayudando, no te está aportando absolutamente nada, y que sinceramente yo creo que es una de las ventas claras de verano, no solo por su bajo rendimiento futbolístico, que es bastante evidente, su caída después de esa buena temporada que tuvo el equipo en 2024 y finales de 2023, pero que además es un jugador que es tóxico, que lo ha dicho el propio Tuchel, que es su entrenador en Inglaterra, y además sabemos los líos que tiene su padre, tanto aquí en Madrid como con el hermano Joe en Borussia Dortmund. Entonces es un jugador tóxico y que además cree que es una superestrella, y tener una superestrella en el mediocampo es un problema porque vemos que si no le salen las cosas no defiende porque él cree que no tiene que defender, y ya se ha perdido ese youth mucho más humilde que trabajaba todo el partido, que incluso en los partidos donde no tenía su mejor noche ofensivamente se sacrificaba todo el partido, como defensivamente, por ejemplo, contra el Manchester City en ese partido que llegamos a los penales, o en el partido con el Bayern, que no son sus mejores partidos, pero que defensivamente es muy bueno y te aporta en salida de balón y contribuye. Ahora no te está contribuyendo en absolutamente nada, y es un jugador fantasma, espectral, un ridículo, otro más de este jugador, que para mí yo me bajó totalmente de su barco, como se dice ahora en redes sociales. Para mí es un jugador que tiene que ser una venta. Yo ya varias veces que llevo diciendo que voy a hacer un video de la plantilla, y ahora sí lo voy a hacer, y bueno, si continúa así, para mí es una venta clara, y creo que es una pieza que hay que liberarnos de encima, porque tener un media punta de este nivel, que está muy bajo y que está estorbando a mejores jugadores como Arda Güler, que sí están contribuyendo mucho más al juego, para mí es un problema. Ahora quiero hablar un poquito de lo más serio de mi parte, del equipo que vi hoy, que son la defensa, algunos, sobre todo Courtois y en momentos de Asensio, porque Valverde tampoco, bueno, Valverde quizás tuvo algunos momentos donde sí apareció, donde por ejemplo salvo un gol, pero quizás eso es más suerte de él que más mérito del rival que mérito suyo, porque él no hace nada, y simplemente se encuentra el balón ahí. Entonces es un problema, algo bueno que tuvo en el partido. Luego Asensio, me parece que su partido. Me parece que el partido de Asensio no es tan malo como tal, sino que simplemente eh, tiene un error grave en uno de los goles, y eso costó, ¿no? El primer gol en parte es culpa suya porque él se resbala, y luego una vez se resbala intenta recuperar muy rápido, se lanza al suelo muy rápido y pierde la marca, y libera, ¿no? Que, bueno, ¿qué puedo decir? Eh,
creo que él, además, bueno, recibe la roja, aunque para mí no es tanto culpa suya, creo que simplemente él se ve vendido totalmente por Brahim, porque Brahim hace un regate ridículo, la pierde y Asensio no tiene mucho más opción que hacer que cortar de esa forma, porque si no podría haber sido un gol más que al final sí terminó ocurriendo el gol, pero ya no es por algo culpa de él, ¿no? Y luego eh, Hausen y Carreras. Otro partido donde Hausen y Carreras no están a la altura, como en el Wanda. Es más común para Hausen no estar a la altura en los partidos grandes que Carreras. Carreras sí lo hemos visto estando a la altura en múltiples partidos importantes, como por ejemplo contra el Barça. Los dos partidos con el Barça ha estado a la altura. eh, y en Champions también ha sido de lo más sólido en múltiples partidos, pero hoy nada, hoy en carreras eh, muy mal posicionamiento en varias jugadas, que su banda fue un coladero porque se posicionaba mal, le ganaban la espalda muy fácil. Hausen tampoco anticipa, para mí también en parte tiene culpa en el gol, porque en uno de los goles, bueno, en varios de los goles, porque hace una mala marca. En el primer gol, por ejemplo, me parece que no está correctamente adecuado a lo que tiene que hacer. Creo que eso es por falta de experiencia, porque es un chico joven. Pero bueno, definitivamente Hausen tiene que mejorar en bastantes aspectos. Entonces, tanto, sobre todo defensivamente, ha perdido varios duelos. El Pavlidis lo tuvo loco todo el partido y él no pudo con él. Y me da pena porque es un chico que yo veo con mucho potencial, pero que creo que no, quizá por nervios o quizás por un poco falta de confianza, creo que no está dando lo mejor que puede dar. Además creo que ese es el partido en sí, creo que a Hausen lo expone un poco. Creo que él es un jugador que va más con el sistema de Xavi de presión alta, ¿no? De presionar alto porque puede aprovechar su anticipo bastante. Porque eso sí es lo más positivo que tiene un gran anticipo, tiene un gran quite, se anticipa muy bien a los pases que les dan los mediocampistas a los delanteros. Y cuando el Madrid está presionando, defendiendo hacia adelante, ahí es cuando Hausen más se destaca. Pero cuando el Madrid defiende hacia atrás, cada vez Hausen me sigue pareciendo un jugador limitado, que no tiene buen posicionamiento y que no se entera correctamente de qué debe hacer en cada una de las jugadas. Y incluso cuando él es el central que está viendo la acción venir, se le ve que está perdido, no sabe bien correctamente dónde posicionarse. O por ejemplo el partido del Barça, ¿no? Donde Hausen, a pesar de ser el jugador que está viendo la jugada, mirando hacia el delantero, porque Tchouaméni estaba mirando de espaldas haciendo el retroceso, Hausen aún así pierde muy fácilmente a Lewandowski, no sabe bien, no sabe dónde está, nunca lo tiene visto, y definitivamente eso es algo que él tiene que mejorar y considera y bastante. Aún es un joven, así que tampoco lo quiero matar tanto, porque creo que confío en él, creo que puede ser un central con mucho potencial, pero bueno, tiene que dar bastante, ¿no? Porque se ha pagado dinero por él, es un jugador al que yo creo que muchos de nosotros teníamos expectativas altas y actualmente no las está dando, pero bueno, hay que ver qué sucede con este jugador. Luego para hablar un poquito de mi parte favorita, bueno, favorita porque voy a poder insultarlos bastante, que es lo de arriba. Los de arriba, bochorno, sinceramente, bochorno, ridículo, eh, desplante, cualquier adjetivo calificativo que podemos dar relacionado con malo, con inútil, se puede dar a los dos jugadores de banda. Tanto Vinicio como Franco hoy día no les apetece y hacen un partido ridículo, muy similar al partido con Albacete, donde no les apetece, no se van ni una vez de nadie. Vinicius, nada, tiene 10 minutos iniciales decentes porque mete un par de corridas y gana una amarilla para el Benfica y un desborde, pero después nada, la verdad, y juega a los 90, no sé por qué.
Vinicius es un jugador que te aparece una vez cada 5 partidos y que luego en los demás partidos hace partidos de 4/10, de 3/10 o de 2/10. Para mí este es un uno, ya te diría uno porque se ganó la amarilla, que si no le pondría un cero, porque partido muy malo. Muy malo, muy apático además, porque al menos si no te salen las cosas, que puede ser que no sea tu noche, no te salgan las cosas, el lateral te esté superando, quizá por físico o, o porque simplemente no estás inspirado esa noche, por lo menos colabora en el trabajo defensivo. Y Vinicius no te aporta, ya ha perdido eso totalmente en 2020, en 2022, 23, hasta incluso un poco del 24, cuando él ya está un poco más consolidado. Te aportaba, además de aportarte desborde, asistencias, creación y de vez en cuando goles, te aportaba mucho en lo defensivo. Y ahora es que perdiste a Vinicius bueno en ataque, que te regateaba, que te generaba goles, que asistía y demás. Y es que además eso lo complementas con un Vinicius que totalmente pasa de la faceta defensiva. Y entonces queda un jugador que no te aporta mucho en mayoría de partidos porque está siendo muy irregular, un nivel pobre, y además que en ataque mal, y que además pierde eh, esa capacidad defensiva que a veces se necesita, sobre todo en partidos como este donde Carreras muchas veces estaba siendo redoblado, le caían de dos y que no estaba teniendo su mejor partido defensivamente y que necesitaba apoyo de su extremo para apoyarlo para cubrir ese, para cubrir, ¿no? Porque había el chico este, eh, no ya ni recuerdo cómo se llama, eh, el Prestiani, no sé, algo así, estaba que lo superaba constantemente y tenía que aparecer, ¿no? Luego, hablar de Franco. Para mí, Franco otra vez vuelve a su forma de eh, pre partido de Levante, el partido de Albacete. Otro estupidez, otro partido muy malo de él, donde no se regatea a nadie, no te genera absolutamente nada. Es medio partícipe del gol porque como que limpia un poco la jugada para que Asensio pueda centrar, pero probablemente nada más. No es un problema para el rival. Y bueno, tiene que mejorar. Es un chico joven, tiene 18 años. Es una gran responsabilidad. Así que tampoco voy a decir que lo voy a correr, pero bueno, entiendo que para chicos más jóvenes quizás eh, se puede permitirse quizás tener un partido malo aquí y allá, pero bueno, así que tampoco lo voy a insultar de forma tan grave. Creo que sí creo que es un partido malo, un partido pésimo por su parte. Pero bueno, lo único que sí, a diferencia de Vinicius, que para mí no te aporta nada en ninguna faceta del juego, ni defensiva ni ofensivamente, por lo menos Franco te aporta algo en la faceta defensiva, colabora bastante más con su lateral, intenta moverse un poco más. Así que bueno, algo le puedo valorar y que lucha, pero bueno, no es suficiente con luchar, tener garra. A veces hay que también hacer cosas con la pelotita, ¿no? Que es lo más importante y si no haces cosas con la pelotita, la verdad que no sirves, ¿no? Que tengas cara de malo, que vayas ahí corriendo como subnormal, como pollo sin cabeza detrás del extremo, porque te la robó detrás del lateral. Si estás haciendo el papelón, no intentas hacer una guacha y no puedes. Y bueno, son las cosas que pasan, pero bueno, Mastantuono tiene que mejorar porque así no hay cómo avanzar. Pero bueno, no quiero criticarlo tanto, creo que aún puede ser un jugador útil y que nos va a ayudar y yo confío bastante en él. Confío en algunos de estos jugadores jóvenes a pesar de que aún no nos dan quizás el nivel que a mí me gustaría que estén dando, ¿no? Pero bueno. Ahora para hablar de Kylian, ¿qué puedo decir de él? Un partido, eh, sinceramente, o sea, no es por demeritarlo, pero para mí su partido, a excepción de los goles, si tú le sacas esos goles es un partido malo. Creo que a Mbappé muchas veces le falta un poco
A excepción del gol, creo que también eh, con balón no está bien, no estuvo bien en el partido, creo que lo neutralizaron bastante bien, pero bueno, no voy a criticarlo, creo que fue de lo más rescatable del equipo, junto con, como ya dije, Courtois y Asensio en partes, y Guller también en ciertos segmentos. Creo que fue el de lo mejorcito, mostró actitud, no presionó porque sabemos que Mbappé no presiona, pero las que tuvo las mandó a guardar. Intentó varios regates, fue quizás el jugador en ofensiva más acertado, y creo que hay que valorar eso, y que tenemos un jugador que, a pesar de que para mí no es su noche, no es su mejor partido, eh, te mete 2 goles y es un constante peligro para la defensa rival. Pero sí, es que tampoco creo que es culpa de él. Creo que si el equipo, sobre todo de parte de atrás, hubiese sido un poco más serio, ese doblete de Mbappé para mí te ayuda. eh, y para mí, los 2 goles de Mbappé deberían ser suficientes para empatar por lo menos este partido, ¿no? O sacar una victoria. Porque perder, porque te metan 4 goles es una locura, sinceramente. Y luego, bueno, creo que ya hablé de todo, puedo hablar de los cambios. Camavinga, como ya dije al inicio del video, que fue mi parte principal, mi descargo inicial, un burro, inútil, un jugador que para mí tiene que salir, pero ya, es un jugador que no le encuentro cuál es su objetivo, cuál es lo que te aporta al Real Madrid, al mediocampo. Para mí es un jugador que no te da nada, sinceramente. No tiene buen control de balón, no tiene buen robo, no tiene, a pesar de que tenga para mí un físico privilegiado, porque es un jugador alto, es un jugador elástico y que tiene cierta técnica, no te da nada. La verdad, en el campo lo ves jugar y es que no es nada de eso, no es lo que aparenta ser, y creo que nos engañó bastante. Pero bueno, es lo que hay. Creo que esta plantilla para mí, y yo creo que para muchos madridistas, nos agarró por sorpresa, porque creo que no esperábamos que estos jugadores sean así de malos o que den tan poco el nivel como estábamos pensando. Y luego a hablar de esos otros cambios, entra Rodrigo, entra Brahim, entra Cestero y entra Álava. Eh, Qué difícil. Rodrigo, para mí, Rodrigo es yo ya lo he dicho, para mí Rodrigo es un jugador espantoso, que te hace un buen mes al año y después cree que con eso ya basta para ser jugador de este equipo. No basta, la verdad que no, para mí no, para mi nivel de exigencia. Yo que he visto a grandes jugadores pasar por aquí, he visto a Cristiano, he visto a Bale jugar por la banda derecha. Para mí Rodrigo no es un jugador nivel Real Madrid, porque un jugador tan inconsistente no te sirve en absolutamente nada. Y si Rodrigo sigue con este nivel, para mí es una venta, pero muy clara, porque Rodrigo para mí sorprendentemente tiene cierto nivel de apelativo de venta. Creo que hay varios clubes interesados en él porque se vende como un jugador técnico, como un jugador con regate, con desborde, y yo no lo observo. Veo un jugador intrascendente, que es muy irregular y que de vez en cuando te arma alguna jugada o tiene algunos partidos buenos, pero que luego no, en la práctica no es lo que parece. Y Rodrigo además es un jugador que se rió del club, se rió de Ancelotti, de la junta directiva, porque cuando Ancelotti lo sustituye en una final de Copa, Rodrigo simplemente sin parte médico, sin nada, se borró, dejó de jugar, lo cual para mí, sin sentido, que después de esa actuar frente a la institución en un momento clave, porque Rodrigo se perdió el clásico, recordemos, Rodrigo después de su borrada no jugó el clásico y lo jugó Víctor Muñoz, que era un canterano que había debutado en el partido anterior, y en lugar de entrar Rodrigo, que es un jugador con dos Champions, que tiene auge, que tiene
cierto movimiento, que es un jugador que ya podemos decir que es un jugador con experiencia, porque ya tiene 24 años. eh, no entra Rodrigo porque él está viendo el partido en su casa, mientras está intentando negociar con el Chelsea, con el Arsenal y con el Tottenham y distintos clubes en Inglaterra para irse. Y que nadie lo quiere porque todo el mundo tiene ojos y ve que no es el jugador que él cree que es y que su entorno le ha dicho que él es, porque él no es eso, él no es una superestrella, él es un jugador mediocre, sinceramente. Para mí él no es un jugador de nivel élite. No, Rodrigo no es mejor que, para mí no es top 10 mejores extremos, ni derecho ni izquierdo del mundo. Es un jugador muy normalito, que puede tener buenos días, pero que es irregular y que no te aporta lo que debería aportarte. Y luego encima Rodrigo, después de esto, de intentar venderse, encima vuelve porque... Y Xavi incluso lo aparta. Recordemos que en el Mundial de Clubes Rodrigo tiene una mínima participación. Creo que juega un total de 40 minutos o 30 minutos. Porque Xavi lo quería apartar porque no lo quería. Y era el mensaje que estaba dando Xavi al ponerlo en el banquillo, era: quiero que este jugador no esté conmigo. ¿Y qué sucede? Pues que no hay movimiento. El- la, la junta directiva no mueve un dedo porque este jugador se vaya del club, y que ahora este jugador sigue en el club cuando claramente no quiere estar acá. No pone el empeño que tiene que poner y eh, no demuestra ni futbolísticamente ni por energía querer seguir en el Madrid, y eso para mí es imperdonable. Y además que es un jugador que, como estamos viendo, mm, hace cualquier cosa, se hace echar. Cuando estamos perdiendo, cuando al Madrid todavía le falta un gol, se pone a discutir con el árbitro. Luego encima, no sé qué le dice, le insulta, se pone a discutir. Se sacan dos amarillas en un minuto para que veamos la involución de este jugador, que en 2022 Rodrigo metió dos goles en una semifinal de Champions y ahora se saca dos tarjetas amarillas en un minuto. Así que ese es el progreso de este jugador, que cuando pensamos que iba a asumir un cierto liderazgo, un cierto rol, se ha vuelto un jugador que yo creo que el 70-80% del madridismo, menos los loberianos de Rodrigo, los seguidores pro Rodrigo, que lo seguirán hasta el fin del mundo porque no ven lo que el resto del mundo ve, que es que este jugador no te da nada, no te aporta absolutamente nada, y que ya no tiene que estar en el club. Y para mí es una venta muy, 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 muy clara. Muy, muy, muy clara. Voy a tomar agua. Ahora Álava entró al campo. Álava entró al campo con una pierna, ¿no? Pata de palo. Entró. No sé por qué entró. La verdad es un jugador. Yo no sé por qué está. Yo de verdad no entiendo. Yo creo que es normativa del club. Porque yo no entiendo cómo Álava sigue jugando. Sobre todo siendo Arbeloa entrenador del Castilla, que conoce a los jugadores que están abajo, y me imagino conocerá a los que más capacidades tienen para ser parte del primer equipo. Es que no hay un central mejor que Álava abajo. No lo hay, de verdad. Que Álava es un jugador que tiene una pierna, que no puede hacer un sprint. No lo entiendo. Y luego Ibrahim es otro jugador similar a Rodrigo, otro jugador que no te da absolutamente nada, que es inútil, no te da un desborde, no te da un regate, no tiene IQ. Hay una jugada donde incluso él tiene el balón, regatea a su lateral, y cuando regatea a su lateral le meten una falta, pero el árbitro deja seguir porque es una jugada prometedora, porque Raheem tiene un pase a Vinicius, creo que es. Y Ibrahim, en lugar de dársela al jugador o intentar seguir con su carrera, intenta regatearse al lateral de nuevo. ¿Por qué? ¿Por qué hay tan bajo IQ en esta plantilla? No lo sé. Encima que es un jugador que vemos que tiene nivel, porque en la Copa Africana de Naciones muestra un nivel alto, porque es el goleador del torneo y uno de los mejores jugadores.
Y aquí en el Madrid es que no te da nada de eso. Es un jugador plano nada. Plano y malo, sinceramente. Y bueno, ahora quiero hablar un poquito de Arbeloa. Arbeloa en rueda de prensa mantiene su idea de defender a los jugadores y otra vez hace el ridículo. Ahora voy a poner un par de capturas. La primera, eh, que es que, que le han metido goles a otros arqueros en el pasado. Para mí yo no entiendo esta afirmación, sinceramente. Yo no entiendo cómo el entrenador del Real Madrid puede decir algo así. Porque yo puedo entender que tú digas, ok, la derrota es mi culpa, que no es culpa suya, es culpa de los jugadores, que son unos sinvergüenzas y unos hijos de puta, y que insultan a este escudo y lo que representa. Pero ¿cómo tú vas a decir que te han metido goles otros arqueros? Que es algo común, que no es común. Que no es común que te meta gol el arquero, que es el arquero, por Dios. Por favor. No entiendo. Sinceramente, o sea, no entiendo qué busca. Yo entiendo que Arbeloa quiere estar con los, por así decirlo, en el bando de los jugadores. Quiere ganárselos. Pero es que esta gente tú no te la ganas. Tú no te la ganas. Porque esta gente hace lo que quiere. Y se ha demostrado que han jugado dos partidos buenos. Después de hacer el ridículo contra el Albacete, han jugado dos partidos buenos. Y que después otra vez han vuelto a jugar un partido ridículo. Que Vinicius hoy día no ha querido correr. No le ha apetecido jugar. A Franco tampoco. Chouameni creo que es más por incapacidad que por falta de ganas. Que Camavinga se agarraba el pelo, estaba pensando más en el nuevo estilo que se iba a hacer en su barbería por la mañana. Que en jugar bien el partido, en que intentar clasificar en el top 8 que no tener que jugar dos partidos más. Y luego además, por ejemplo, otra cosa que dice en la rueda de prensa pre-partido, que dice, le tuve que pedir a Jude que dejara de correr, que corre. Y que luego Jude en el partido no corre un carajo. Es que no corre un carajo en el partido, Jude Bellingham. No corre un carajo, no se le ve, es un jugador espectral. Es Gasparín, no se le ve, es un fantasma. No se le ve en el campo. No tiene ningún peso en el campo. Nada de peso en el campo. No se le ve, no te genera nada. Y las jugadas que tiene para intentar hacer un remate, que la manda afuera, pero por kilómetros. Hay una inicio del partido a los 10 minutos creo, que hace un recorte, le choca al defensor. Luego hay otra que tiene un tiro y en lugar de por lo menos mandar la mano al arquero, la manda afuera. Y luego en la conducción que tiene, la aceita, agarra la pelota y eso es lo que más me desespera y la aceita. La aceita, la aceita, la aceita, la aceita, la aceita. ¿Y cuando la descargas? Que se queda ahí con la pelota, sobando la bola y nunca la suelta. Entonces así es muy difícil jugar con este tipo de. Con estos jugadores. Pero bueno, pero sí, pues no le pide a Jude que deje de correr y efectivamente Jude se la cree. Jude se la cree. Se la cree que tiene que dejar de correr y no corre un carajo en el partido. No corre un carajo en el partido. No lo comprendo, sinceramente. Y luego, Arbeloa además, con esto, con esto ya es casi bueno, entonces de lo último que quiero decir, es que por ejemplo, Arbeloa hoy día una vez más demuestra que es títere de la directiva, porque porque que eso es algo que yo ya me estoy dando cuenta, que con Xavi por lo menos yo pensé que era coincidencia, pero es que siempre es lo mismo, son los mismos cambios con tres entrenadores diferentes, tres, que son, sale Arda o sale alguien del centro del campo y entra Rodrigo Ibrahim. Entra en Rodrigo Ibrahim para tres entrenadores distintos. Que Hendrik no puede. Hendrik, tú me puedes decir que Hendrik no es mejor que este Rodrigo, que este Ibrahim. Ibrahim que no mete gol hace no sé cuánto tiempo. No sé cuándo fue el último gol de Ibrahim, creo que contra el Kairat, que fue hace meses. Creo que en octubre o algo así. No recuerdo cuál es el último gol de Ibrahim, sinceramente, la verdad. No entiendo.
O Rodrigo. Rodrigo que tenía más oportunidades que Gonzalo en la etapa corta de Xavi, que Gonzalo había sido el goleador del Mundial de Clubes y que Rodrigo no había metido gol desde marzo, tenía más oportunidades que él. Tenía más oportunidades que Hendrik, que es de los mayores talentos de Brasil y que se está viendo que en el Lyon la está rompiendo. No, la está rompiendo, que ha metido un hat-trick el fin de semana. Que lleva ya 4 goles en 3 partidos y una asistencia. 5 contribuciones de gol en 3 partidos. Que bueno, que puede ser la liga francesa, que todos sabemos que tiene cierto nivel dudoso, pero que de todas formas, o sea, este jugador no podía desarrollarse aquí. ¿Es verdad Brahim Díaz te aporta más que Hendrik? No lo sé, sinceramente. Para mí estos son cambios eh, que se los manda el palco o la gente que está allí en el palco, que le dice, mira, estos son los jugadores que tienen credenciales, por así decirlo, que son Brahim. Yo no sé qué credencial tiene Brahim, la verdad. Entonces Brahim, Rodrigo tienen credenciales, Gonzalo no las tiene. Entonces estos dos tienen que jugar. Y por mucho que Gonzalo esté mejor, que Gonzalo te ha metido hat-trick este mes. Un hat-trick. Y te ha metido un gol al Barça. Y un partido decente contra el Atlético. Y que se ha borrado totalmente. Este jugador se ha borrado. No sabemos dónde está. Hoy día juega 0 minutos. ¿Por qué? Porque entra Brahim, que es otro jugador que en lugar de ofrecerte algo distinto, es que solo te ofrece tu extremo. Es que, ¿por qué jugamos con 4 extremos? Porque hubo un momento donde jugamos con 4 extremos a la vez. Que Mbappé, Vinicius, Brahim y Rodrigo. ¿Por qué no entra Gonzalo para cargar el área? ¿Por qué tiene que entrar Brahim? ¿Qué te aporta Brahim diferente que no te aporta Vinicius, por ejemplo? Es que Brahim, o Brahim, por ejemplo, es que solamente es un Rodrigo, pero peor jugador. Es que es la verdad. O un Vinicius, sí, o si queremos verlo, un Vinicius, pero peor jugador. Porque es un jugador que es pequeño, que supuestamente su mejor cualidad es el regate, pero no tiene el mejor regate que ni Vinicius, ni Rodrigo, ni Mbappé. Entonces, ¿por qué tiene que entrar él para ser el cuarto extremo? ¿Por qué no puede entrar Gonzalo para intentar ofrecer algo distinto, para intentar bajarla de pecho o buscar un centro? Que ya vimos que el centro funcionó, que porque metimos un gol de centro. ¿Por qué no usamos ese recurso que tenemos, que ha aparecido de la nada, que es un 9 rematador, que tiene cabeza, que tiene movilidad dentro del área? ¿Por qué tenemos que buscar otro extremo? No lo entiendo, sinceramente. Pero bueno, mi mensaje para Arbeloa, ya esto para acabar, es que está bien que él se quiera llevar bien con los jugadores, yo lo entiendo, porque creo que es lo más sabio, porque él ha visto que estos jugadores han cargado 2 entrenadores, pero que además hay que tomar ciertas decisiones, hay que tener, Arbeloa tiene que agarrar sus 2 huevos gordos y decir, mira, yo, yo sé que para el 1 de junio, o cuando se acabe la temporada, no sé cuándo se acaba, yo probablemente esté fuera, porque es la verdad, yo personalmente creo que cuando se acabe la temporada, igual si Arbeloa gana o no gana, por ejemplo, digamos que gana, mágicamente gana la liga, yo creo que aún así él volvería a Castilla. Yo creo que la única forma en que Arbeloa se mantenga en el cargo sería si gana, por ejemplo, si gana la liga con mucha superioridad, o si compite bastante en la Champions, o si incluso gana la Champions, que es imposible, para mí es totalmente imposible. Es la única forma en la que Arbeloa se mantenga en el cargo. Yo creo que la única forma que Arbeloa, eh, perdón, yo creo que lo que tiene que hacer Arbeloa, si él sabe, porque yo creo que, o él se lo habrán dicho que él es el entrenador interino, él lo que tiene que hacer es decir, mira, yo tengo que hacer que este equipo funcione. ¿Cómo puedo hacer que este equipo funcione? Tengo que sacar una pieza gorda, por así decirlo, una pieza fuerte. Y si tengo que dinamitar todo, como lo hizo Mourinho en su momento, pues lo tendré que dinamitar todo. Porque él sabe que se va. Él sabe que se va el 1 de junio. Entonces, ¿qué mejor que dinamitar todo e intentar ver si podemos hacer un mejor equipo? ¿Cómo podemos dinamitar todo? Pues que si Vinicius y Bellingham
Es que me da igual si se llama Vinicius, si se llama Mbappé, se llama Valverde, se llama quien sea, que esto no es individual con ellos dos, que en parte sí, porque son los que peor rendimiento individual tienen de las estrellas, por así decirlo. Si yo veo que Bellingham, que es para mí el que peor rendimiento está teniendo esta temporada, incluso peor que Vinicius, eh, está de ridículo en ridículo, se arrastra por el campo, ves que no te da nada, que no tiene ningún peso en el partido, entonces lo tendrás que sacar. Lo tendrás que sacar y moverás a Arda, moverás a Arda ahí. Y pondrás ese estero de enganche. Digo, de enganche de contención. Replantearás el mediocampo sin Bellingham. No te digo que obviamente lo borres de la dinámica, pero si Bellingham tú ves que te juega una primera media parte de bochorno, entonces tú dices, mira, yo lo voy a sacar. Y lo sacas. Y lo sacas. O Vinicius, tú ves que Vinicius te hace un ridículo histórico, como por ejemplo el partido del City, que falla todo, o el partido de hoy que no le apetece, pues tú en el 60 lo sacas, pones a Rodrigo en la izquierda. Y a ver, por lo menos, le das una tocadita. Ese es mi mensaje, la verdad. Cero ilusión para la temporada. Cero, cero, cero. No hay nada que se pueda hacer. Para mí hay que hacer cambios en verano. Y me da mucha pena porque creo que el proyecto ha muerto muy rápido. Para mí esta generación eh, yo creo que nos ha engañado bastante. Pero bueno, es lo que queda. Muy poca ilusión para lo que queda de temporada. Creo que va a ser otra temporada sin títulos. Incluso no sé cómo, pero esta temporada tiene pinta de que va a ser todavía peor que la anterior. Que la anterior ya era bastante difícil de superar. Y esta temporada tiene pinta de que va a ser peor porque nos podemos ir de Champions en octavos de final. Y cuidado que no en 16 porque el Glint no es cualquier equipo y el Benfica ya vimos lo que es capaz. Así que bueno, esa es mi opinión del partido. Así sé que ha sido un poco más largo que otros episodios, pero bueno, me he querido explayar lo máximo posible. Pero bueno, gracias a la Madrid y espero haya una pita importante el fin de semana. Síganme, suscríbanse, denle like y nos vemos pronto. A la Madrid siempre.